Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en el webinar con Carbo y la Sociedad Colombiana de Oftalmología, más allá de la práctica clínica. Ahora aprendamos cómo investigar, con la doctora Marta Beatriz Montenegro y el doctor Oscar Vicente Beaucón. A su derecha encontrarán una ventana de chat para hacerle preguntas a los conferencistas o para chatear con nosotros que están presentes en la conferencia. Los dejo entonces con el doctor Carlos Castaño, quien es el moderador de este webinar. Doctor Carlos. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Nos acompaña hoy el doctor Alberto Díaz, presidente de la Sociedad Colombiana y patrocinador y mentor de estos cursos. Él nos va a dirigir unas palabras de entrada. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Castaño. La Sociedad Colombiana se siente muy orgullosa de coauspiciar este curso, llamémoslo así, de investigación, junto con Carbo y la revista La Sociedad Colombiana de Oftalmología. Hoy tenemos nuestro segundo módulo, ya el doctor Carlos Castaño presentará a los invitados especiales de hoy. Quiero hacer énfasis en dos cosas que yo considero personalmente muy importantes. Los tres pilares fundamentales de la investigación moderna son la educación, como esto que estamos recibiendo, la mentoría y el reconocimiento. Para mí personalmente el reconocimiento, el mejor reconocimiento que puede tener un investigador o alguien que publique es que su artículo salga publicado. Yo no creo que necesitemos más premio que ese, que ver la respuesta de la revista cuando nos dice que ha sido aprobado y cuando lo vemos ya publicado. Ese es el mejor reconocimiento que vamos a tener. Y segundo, la presión de pares. Para mí la presión de pares es el sentimiento de necesidad que sentimos las personas que no investigamos y que queremos investigar y queremos publicar. Ahí nos podemos apoyar en el mentor de nuestra institución, el que sea el investigador que es el mentor de los aprendices y que se puede convertir en el mentor de los colegas, que somos nosotros los que no somos investigadores y somos publicadores de rutina. Esas son las cositas que yo quería resaltar hoy, aprovechando este simposio de investigación organizado por Carbo y la Sociedad Colombiana de Oftalmología y la revista La Sociedad Colombiana de Oftalmología. Doctor Castaño, le cedo la palabra para que coordine el simposio. Muchas gracias, doctor Alberto, y en su nombre a todos los miembros de la sociedad. A todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta segunda entrega del curso Más allá de la práctica clínica. Ahora aprendamos juntos cómo investigar. El día de hoy nos honran con su presencia la doctora Marta Beatriz Montenegro desde Bogotá y el doctor Oscar Bullón desde Venezuela. En el módulo de hoy, que nos enfocaremos en los dilemas éticos de la investigación y finalmente en la escritura de los artículos con el método IMRD. En nuestra primera charla, la doctora Marta Beatriz nos compartirá cómo afrontar los dilemas éticos de las publicaciones científicas. La doctora Marta es oftalmóloga pediatra epidemióloga en Bogotá. Doctora Marta, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Gracias a Carbo y a la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Este tema que nos compete el día de hoy es un tema realmente bien interesante. Yo voy a tratar de compartirles a partir de mi experiencia como asesora de proyectos de investigación, como par en evaluación de trabajos y como miembro de comités de ética en investigación, aspectos muy prácticos acerca de cómo enfrentar la ética en las publicaciones científicas particularmente. Cuando nos enfrentamos al proceso de investigación de todos los aspectos, quizá estos dos, la estadística y la bioética, son los que más dificultades a los profesionales de la salud nos cuesta un poquito más. Son como los temas que menos manejamos en general de todos. Y la idea de esta conferencia es invitarlos a tener una mirada diferente, a que la bioética deje de ser el patito feo de la investigación, del desarrollo de los protocolos, y que de aquí en adelante, cuando el editor o el par académico le pregunten sobre sus consentimientos informados o cuando usted tenga que presentarse ante un comité de ética en investigación, pues tenga más tranquilidad y haya desarrollado todos los procesos de tal manera que pueda responder de una manera muy efectiva frente a estas situaciones. Entonces vamos a tratar 10 recomendaciones prácticas para afrontar cada uno de los dilemas más frecuentes en las publicaciones científicas. El primero de ellos es que involucre a la bioética en su proyecto. Básicamente, todas las decisiones de nuestra vida, si las analizamos con calma, tienen
un componente ético. ¿Qué comemos? ¿En qué nos transportamos? Nuestro trabajo en particular, los profesionales de la salud, los médicos, pues tenemos importante connotación de la inclusión de la ética en nuestras decisiones, y si somos investigadores, mucho más. Es por eso que mi recomendación es que siempre es que ustedes vean la investigación como un proceso, y como lo decía el doctor Díaz hace un momento, pues un proceso que es exitoso en la medida que lleguemos a publicarlo, en la medida que lleguemos a comunicar los resultados y en la medida en que logremos realmente producir un conocimiento de calidad. Al ver la investigación científica como un proceso, pues podemos decir que desde el diseño, desde la generación de la pregunta de investigación, nosotros estamos tomando decisiones y haciendo preguntas éticas. Obviamente, si la ética nos acompaña en todo el proceso, también vamos a ser más exitosos porque vamos a ser más rigurosos con cada uno de los propósitos, objetivos y métodos que hemos hecho. Algo que es importante de la inclusión de la ética en la investigación es que siempre nos vamos a someter a entidades aprobatorias. En la fase de diseño, pues tenemos que ir a un comité de ética en investigación que revise nuestro proyecto, que vea que sí cumple con los criterios de calidad y que también estamos respetando todos los protocolos y normas éticas disponibles dependiendo del tipo de investigación. Y posteriormente, pues en la fase de resultados y obviamente en la publicación volvemos a enfrentar niveles aprobatorios, mucho más en un proceso editorial. Recomendaciones puntuales cuando usted desarrolle su proyecto para que llegue a feliz término la publicación sin mayores dificultades es que de entrada, cuando tenga su pregunta de investigación y define el diseño con el cual va a responderla, clasifique el nivel de riesgo de su proyecto. En Colombia particularmente tenemos una resolución que es la 8430 de 1993 que indica que usted como investigador clasifique su investigación como investigación sin riesgo, riesgo mínimo, mayor que el mínimo, y de acuerdo a esa clasificación usted ya sabe que tiene que cumplir con unos requisitos específicos. Pero lo que es cierto es que en cada país o en cada región, pues hay unas normas locales que hay que seguir, sería lo primero que uno tendría que ver. Hay unas normas internacionales que se han vuelto pues casi que universales, y teniendo en cuenta que a veces estos temas no son tan fáciles y conocidos cuando uno está empezando a hacer investigación, pues la recomendación es que pidan apoyo a los que saben. Generalmente todas las instituciones que empiezan a hacer procesos de investigación tienen alguien que sepa de este tipo de procedimientos, de regulaciones, de bioética, y si no, pues pueden contar con el Comité de Ética en Investigación, que siempre va a ser de apoyo. Históricamente, pues hay muchas declaraciones, la ética, la bioética básicamente se ha visto potenciada en su crecimiento gracias a las dificultades que ha habido en la investigación científica. Hoy en día contamos con prácticas, con guías, con decretos. Incluso aquí pongo como ejemplo que es muy específico para Bogotá, y es la regulación de los comités de ética en investigación en salud. También hay guías internacionales sobre el uso del saber científico, sobre publicaciones, así que elementos hay en los que nos podemos apoyar cuando tengamos dudas frente a un tipo específico o un diseño de investigación. Evidentemente, las instancias regulatorias y evaluadoras son necesarias, pero la tercera recomendación es que no se sientan intimidados en sus procesos de evaluación. Los procesos de evaluación por pares son necesarios en la vida científica, y la idea es que quienes hacemos parte de los comités, ya sea de aprobación científica o ética, pues no estamos esperando a detectar los errores por lesionar de alguna manera a los investigadores, sino todo lo contrario, y la idea es ofrecer siempre apoyo para que finalmente el proceso de comunicación y el documento que va a salir al final aceptado pues tenga los mejores requisitos en términos de calidad y transparencia. ¿Cuál es el rol de los evaluadores? Cuando ya se termina la investigación y se llega a un proceso de publicación, uno podría pensar que es más fácil para los evaluadores de los comités editoriales o para los pares académicos, porque de alguna manera los proyectos
que ya llegan a ser escritos en un artículo específicamente cumplieron con los requisitos, ya tienen sus revisiones preliminares. Si nosotros revisamos pues las guías internacionales sobre publicaciones, que no es el caso y sobre eso seguramente nos van a hablar en el siguiente taller, en todos los aspectos se involucran, si uno ve con detalle, aspectos éticos de la publicación que se está evaluando. Pero si un proyecto, uno se preguntaría, si un proyecto ya pasó por un nivel aprobatorio, un comité de ética en investigación, ¿por qué hay que volver a hacer una evaluación ética en el proceso editorial? ¿Qué nos dice la literatura? Cuando un artículo que ha sido aceptado y publicado tiene algún problema en su veracidad o en su metodología y hay una retractación pública, este estudio, por ejemplo, nos demuestra que un estudio que fue publicado por un científico en el 2005, en el cual se encontraron alteraciones en 10 de sus papers, fueron evaluados 15 años después y las referencias que se habían hecho sobre esos artículos pues todavía seguían vigentes en muchos de los casos. Eso quiere decir que el problema, una vez un artículo que tenga alteraciones o que tenga fallas desde el punto de vista científico, pues puede perdurar en el tiempo gracias a la citación que se haga del mismo. Este es un estudio interesante que nos revela también el problema que hicieron en Brasil para saber cuántos de los estudios o de los artículos que habían sido publicados y de los cuales había alguna retractación, cuáles eran las causas. Ellos filtraron de los últimos años 3.179 artículos. De esos, 65 correspondían a centros de investigación en Brasil. Y estas fueron las causas, las principales causas por las cuales requerían retractarse. La más importante, y esto es un sine qua non en la literatura mundial, es que es el plagio, la principal causa, la duplicación de publicaciones, algunos errores como tal en la presentación de resultados o en la metodología, fraude, consentimientos, pues que no aparecen los consentimientos informados, o cosas menos frecuentes como la disputa entre autores. Este es un artículo bien interesante de la revista de medicina interna francesa, en la cual se hizo una encuesta sobre alteraciones en la conducta científica y el 2% de los investigadores que habían publicado reconocían que había fabricación, falsificación o plagio, y el 33% reconocieron que habían alteraciones no tan severas como reportes selectivos en los datos que se estaban publicando o citaciones inapropiadas. Esto lo que revela es que definitivamente hay muchos problemas de orden ético en las publicaciones. Esta es otra revisión estructurada en la que se evaluó la ética y la integridad de la investigación en todos los artículos retractados publicados de 2005 a 2016. Nuevamente se encontró el plagio como el más frecuente, hojas de vida con datos falsos, falsificación de datos, duplicación de artículos, irregularidad en los datos y citas incompletas. Y como conclusiones, pues se puede ver que este es un problema geográficamente masivo y que todavía pues está por estudiarse y por buscar soluciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Estas simpáticas tarjetas para científicos, lo que quiero llamar la atención aquí es que los comités de editoriales o cuando se rechaza un artículo, realmente han tratado de hacer un ejercicio juicioso del autor que quiere publicar, sino de tratar de mantener equilibrio y transparencia y en vez de ser una entidad, digamos, en contra, es una entidad que propicia la calidad para los artículos científicos. Pero ¿cuáles son entonces los motivos para incurrir en faltas a la ética? Tenemos varios fenómenos mundiales sobre los que se habla hoy en día. El primero de ellos es que las instituciones académicas y de investigación pues están siendo medidas por sus procesos de calidad para ser acreditadas o para entrar a un ranking en el mundo entero,
Y uno de los criterios más importantes es la producción científica, el desarrollo de tecnología y las publicaciones de alto impacto. De eso se basan y se desprenden muchos procesos de escalafón docente, de obtención de fondos de investigación. Y esta presión por la calidad y por la producción científica pues es trasladada a los científicos como tal o a quien hace investigación. Es para todos muy conocido pues el mantra de que o publicas, pero este tipo de presión es lo que fundamentalmente se ha estudiado como la principal causa para que se presenten muchos de los problemas éticos en las publicaciones científicas. Todos los que tenemos, por ejemplo, estamos en el sistema de clasificación de conciencia, sabemos que cada vez las exigencias para poder mantenerse en el sistema y poder mejorar en los sistemas de puntuación y acceder a recursos, pues dependen de las publicaciones frecuentes en revistas de alto impacto. Entonces, la recomendación desde la bioética en este aspecto es, las presiones existen, ese es el medio científico, esa es la tendencia, pero trata de mantener el objetivo primario, el objetivo científico. Esta caricatura es interesante también porque muestra cómo los científicos del siglo XIX querían entender y explicar la naturaleza, y quizá el científico de este siglo pues lo que quiere es tener publicaciones de alto impacto. Este es lo que conocemos como un conflicto de interés. Y los conflictos de interés están presentes en la mayoría, por no decir que en todas las decisiones de la vida, en la investigación también. ¿Cuál es la recomendación aquí? Visualizar el conflicto de interés, tratar de manejarlo y sobre todo declararlo. Para los que no están muy familiarizados con el término, el conflicto de interés es cualquier condición o circunstancia que lleve al investigador o al autor a modificar de manera indebida un comportamiento. Los conflictos de intereses no son pecado, todos lo tenemos. Un ejemplo clarísimo de ellos es el que, por ejemplo, estemos contratados para hacer investigación o recibamos patrocinio de la industria farmacéutica. Ahí hay un interés científico, pero también hay un interés en términos laborales o en términos contractuales, en términos de remuneración. Y ese no es el problema sería que ese interés modificara mis decisiones y termináramos en una falta científica como distorsionando los datos o haciendo una publicación parcial de los resultados en aras de favorecer al patrocinador. Los conflictos de intereses más frecuentes están relacionados con los patrocinadores. También en nuestro medio, en el ámbito médico, están relacionados con que si se publica o no se publica, o si se hace parte de una institución académica, está ligado a recibir permisos para viajar, para participar o para ser invitado a reuniones académicas o a congresos. Y hay otro tipo de conflictos de intereses frecuentes que tienen que ver con la jerarquía. Eso, por ejemplo, aplica muy bien para el caso de los residentes. Una práctica común que puede incurrir en un conflicto de interés y hacer que la investigación no tenga la calidad que requerimos es cuando, por ejemplo, se dictan pautas para que la asistencia de un residente a un evento científico dependa de si lleva o no una publicación, de si hace una presentación o no, y esto genera una presión muy grande sobre los profesionales en entrenamiento. También, de alguna manera, es un conflicto de interés cuando tenemos para promover o para graduarse requisitos de grado, publicaciones específicas. Entonces, el conflicto de interés es un tema completamente transversal y que no solamente tiene que ver con los autores. El conflicto de interés también podría verse en el caso de los revisores, de los pares que van a revisar nuestros artículos antes de ser aprobados para una revista, y también podrían tenerlos los editores. El poderlos manifestar en estos tres actores fundamentales es lo que va a permitir al lector al final tener un artículo que haya llegado a este nivel con toda la transparencia. Los evaluadores, ¿qué se espera de los evaluadores con respecto a su papel dentro de la evaluación técnica de una publicación?
que mantengan la honestidad y la imparcialidad, que mantengan la confidencialidad, y este es un proceso ciego, que el evaluador no sepa el nombre del autor, a veces el evaluado tampoco lo sabe. Una recomendación es que no se vaya a sugerir citas a sus propios artículos, que si en algún momento hay un conflicto de interés con el proyecto, pues haga una declaración de ese conflicto, que en ningún caso vaya a aprovechar el hecho de conocer de antemano los resultados de esa investigación material o retrasar de manera injustificada el resultado de su evaluación para tomar alguna ventaja competitiva. Entonces, no hay que tenerle miedo a los conflictos de interés, solo que hay que saber manejarlos. Una investigación en curso con seguimiento periódico a pacientes. Por ejemplo, usted está evaluando la evolución clínica de un tratamiento específico y tiene que tomar pruebas, hacerle una tomografía mensual y por situación de la pandemia, usted tiene que romper el protocolo. ¿Cuál sería el conflicto de interés? Primero, pues su interés de continuar con el protocolo estricto, responder a su patrocinador, responder por su trabajo de grado, ese sería el interés primario. Pero si usted cita al paciente en estas condiciones, si es un paciente mayor y puede estar exponiéndolo a un riesgo que si no fuera por el estudio, el paciente no tendría por qué venir, usted entra en una situación de conflicto. La recomendación en ese caso es que la recomendación en ese caso es que usted hable con las instancias aprobatorias, evalúen si vale la pena continuar con el estudio. Este es uno de los tópicos que se debe trabajar con el Comité de Ética en Investigación, y así como todos los procesos se han flexibilizado, pues el proceso de continuidad de muchos proyectos también tendrá que ser evaluado, y tendrán que ser evaluados aspectos como el que los residentes tengan que presentar resultados de sus trabajos de grado según el cronograma que estaba previsto. ¿Cuál es la recomendación? Nunca olvide su papel como médico y la prioridad del paciente en todo conflicto de interés. Un tema que también es trascendental en la ética de las publicaciones es la definición del autor. Uno pensaría que este es un tema menor, pero lo vemos con mucha frecuencia, y es que cuando ya está el artículo, a la hora de definir los autores puede haber un conflicto importante. ¿Cuál es la recomendación? La investigación siempre se trabaja en equipo y todos tenemos diferentes fortalezas en el equipo. Este es una caricatura interesante de que yo no voy a poner del gatico que se come el grupo control, pero esto es para llamar a la siguiente reflexión. Puede que el papel de mi equipo de investigación yo sea el cirujano que sigue el protocolo para implantar un lente intraocular sin complicaciones. Puede que mi otro miembro del equipo es el experto en epidemiología, el encargado de hacer toda la parte estadística, pero él no sabe de operar, y puede que tenga otra persona en el equipo que sea muy buena en la redacción de artículos. Finalmente, todos somos un equipo, cada uno va a hacer su tarea, pero si todos vamos a ser coautores, todos tenemos igual responsabilidad en el artículo. Así que la recomendación aquí es de entrada defina los roles, pero sepa que la responsabilidad en la publicación es de todos, y que dependiendo del aporte que se haga al proceso, al proyecto y al artículo, es como se define la autoría. Definir estas reglas de autoría realmente les evita muchos problemas a los equipos de investigación. ¿Qué están evitando? Autoría honoraria. ¿Qué es la autoría honoraria? Es cuando se incluyen autores dentro de una publicación que quizá no desarrollaron ningún papel trascendental dentro de la construcción de ese conocimiento, dentro del proceso. Autoría inmerecida, que es cuando, por ejemplo, usted tiene un colega
que tiene nexos con determinada revista y le ofrece incluirlo como coautor solamente para lograr que su artículo sea publicado. También está la autoría fantasma y es muchos casos, el más frecuente es cuando usted contrata a un redactor profesional con el que usted no tiene muy buena comunicación y podría incluir sesgos en la redacción porque él no conoció el proceso, pero él no aparece como un coautor. Entonces, excederse o quedarse corto en quién realmente es un autor es evitado si se hace desde el comienzo. Como ustedes vieron en algunas revisiones, pues uno de los problemas más importantes de las publicaciones científicas es el plagio. El plagio está definido como apropiarse o hacerse pasar como propias ideas u obras de otros. El plagio puede llegar a ser intencional. Cuando usted dice definitivamente yo me voy a apropiar de esta obra y la voy a poner a mi nombre, pero en la mayoría de los casos es porque usted incluyó un material sin proporcionar la fuente. Así que hay un grado variable de plagio. Puede ser desde la utilización de las obras completas, frases específicas, palabras, imágenes, procesos, ideas o lo que se llama el parafraseo o el uso del reemplazo o el reacomodo. También se considera inadmisible el autoplagio. ¿Qué es el autoplagio? Es donde el autor se roba a sí mismo, entonces publica un artículo con determinado nombre, publica en otra revista con resultados muy similares. ¿Cómo evitar esto? Sea cuidadoso con las referencias de todo el contenido que incluya en su proyecto desde el inicio. Y para eso, pues hay múltiples gestores de referencias bibliográficas. Algo que es llamativo es, por ejemplo, que los residentes al final, después de toda la revisión de literatura que han hecho, llegan y, ay, es que no me acuerdo esto de dónde lo saqué. Y eso se soluciona pues con cualquiera de pues digamos que algo que es muy importante, es de lo que quizá más se habla en la ética, en las investigaciones y en las publicaciones, es el respeto a la autonomía y el anonimato, y esto se representa en lo que todos conocemos como los consentimientos informados. Son necesarios, pero yo quiero hacer énfasis particularmente en el manejo de las imágenes. Toda imagen directa que usted vaya a tomar a sus pacientes debe tener una autorización y si es un menor de edad de su representante, las identificaciones visibles, pero para las imágenes también se requieren consentimientos informados. Eh, por último, los escenarios donde nosotros hacemos publicación son escenarios académicos, generalmente tenemos residentes y estudiantes a cargo y la invitación es a que seamos promotores de ciencia con confianza. Nosotros somos el role model para ellos, la investigación está ligada a la enseñanza. La ética de la publicación empieza desde la pregunta. Ser ético no es firmar consentimientos informados como requisito, como ya vimos, es mucho más que eso. Y aunque se requieren más entidades de control, pues el control debería empezar por cada uno de los miembros del equipo de investigación. La ética, desde mi perspectiva, es más un aliado y un eje fundamental de la producción y la divulgación del conocimiento. Así que si a ustedes en algún momento les parecía que la ética era aburrida e innecesaria y solo un requisito, pues mi invitación es a que hagan las paces y la conviertan en uno de sus aliados. Realmente nosotros como médicos podemos seguir contribuyendo a esa cultura de la ciencia con confianza si somos honestos, si actuamos con transparencia y si siempre tenemos la responsabilidad para que en caso de que algo no funcione bien en nuestros proyectos, podamos realmente responder a la comunidad científica. Muchas gracias y espero más adelante Doctora Marta, muchas gracias. Fue muy ilustrativa su charla sobre los dilemas éticos en investigación. Este tema pues que es tan difícil y tan delicado. Les recuerdo a todos que al final tendremos un espacio para preguntas y que pueden hacer sus preguntas a través de la página en el chat. Deben ingresar abajo donde dice ingresar o chatear como invitado.
A continuación tenemos nuestra segunda charla y contamos con la presencia del doctor Oscar Bullón desde Venezuela. Él nos presentará su charla sobre la estructura IMRD para construcción de artículos. El doctor Oscar es oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea y cirugía refractiva. Y como si fuera poco, es editor en jefe de la revista oftalmológica venezolana. Nos honra hoy con su presencia. Muchas gracias, doctor Oscar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a la Sociedad Colombiana de Oftalmología y a Carbo por hacer la invitación para participar el día de hoy en este webinar de investigación. Me corresponde a mí hablar de estructura de un artículo científico en la estructura IMRAD. Cualquiera puede difundir los conocimientos científicos si los simplifica al máximo. El conocimiento científico se genera en los centros de investigación. Sin embargo, teniendo ya los resultados, debemos, función de los autores, el transcribirlos y hacerlos llegar a las revistas científicas, que son los que van a realizar la transferencia final a ese público que nosotros queremos que llegue, que sean otros investigadores, y que sea utilizada los datos que nosotros obtengamos en la clínica diaria del paciente o a nivel de la investigación. La publicación es el producto final de la investigación. Es esencial para el investigador porque le permite tener un prestigio personal e institucional, obtener financiamiento para seguir realizando sus líneas de investigación y además difunde el conocimiento científico. Pero para ello nosotros debemos lograr una publicación efectiva y por lo tanto debemos escoger adecuadamente una revista, seguir las normas al autor, escribir en forma sencilla, clara y ordenada, y para ello es que existe la estructura IMRAD. La estructura IMRAD viene ya desde algún tiempo, pero en 1665, cuando salieron las primeras publicaciones científicas, los trabajos que se presentaban eran reportes experimentales descriptivos y la gran mayoría eran comunicaciones donde era un solo autor y trataba múltiples elementos al mismo tiempo. Ya en el siglo XIX se hace más imperativo la descripción de métodos y se desarrolla la parte de teoría, experimento y discusión. Y en el siglo XX es cuando ya se hace imperativo cumplir unas normas estandarizadas que ya se sugiere después de la Segunda Guerra Mundial la estructura IMRAD como aquella estructura para presentar los resultados de la investigación científica. Fíjense en esta gráfica que a pesar de que ya en el año 50 empezaron a usarse esta estructura, no es sino para los años 80 cuando ya es adaptada por la mayoría de las revistas científicas de importancia de la época. Ya en esta segunda gráfica vemos donde justamente ya para el año 80 ya el 100% de las publicaciones eran reportadas bajo el sistema IMRAD. Entonces, cuando revisamos las distintas literaturas, el doctor Robert Day y Barbara Gastel, en este libro de cómo escribir y publicar un artículo científico, definen el artículo científico como aquel que es escrito y publicado que describe los resultados de una investigación. Sin embargo, esta publicación debe ser válida y debe estar publicada en una revista apropiada y de calidad, seguir las normativas que ellas recomiendan, utilizar una estructura IMRAD. Y fíjense que una de las cosas que para tener una publicación exitosa hay que tener relevancia, importancia, el tiempo y la prevalencia del problema que estamos publicando, pero sobre todo tener un esquema y un estilo de escritura que sea claro, fácil de seguir, lógico y que sea directo. Es por ello que la estructura de IMRAD lo hace mucho más fácil. ¿Okay? En este otro sistema también vemos esa parte de allí y justamente lo importante es que todos los autores deben estar involucrados, como lo dijo la doctora Montenegro en la conferencia que me precedió, y luego someter ese artículo a la publicación.
¿Y qué es la estructura INRAD? Básicamente divide el artículo científico en 4 partes: la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. En cuanto a la introducción, nos va a permitir presentar el tema y captar la atención del lector. Actualmente se pide que sea breve, posiblemente entre 350 y 300 palabras, es lo ideal. Debe tener una generalidad del tema, referir lo que se sabe y lo que no se sabe del problema que vamos a presentar, justificación de nuestro trabajo y por último plantear los objetivos y el propósito de esta publicación. En relación a los métodos, representa el qué y cómo se hizo la investigación. Debe ser una descripción detallada de los materiales y procedimientos que permitan que sea reproducible y den la validez a nuestro estudio. Incluir en este aspecto los aspectos éticos que ya fueron previamente discutidos, y también debe ser explícito en la recolección y manejo de las variables y presentar los análisis estadísticos. En la parte de resultados, nosotros deberíamos limitarnos de una manera clara y precisa a presentar los resultados. Seguir el mismo orden descrito en los métodos, no sobrecargar con datos que no sean relevantes a la investigación, hacer uso de tablas y figuras cuando estamos manejando grandes cantidades de datos. Y en la discusión es donde vamos a tener mayor posibilidades de discutir y de presentar y criticar nuestros hallazgos. Por lo tanto, vamos a hacer la interpretación directa de los hallazgos que estamos publicando. Debemos, en primer lugar, empezando la discusión, sintetizar nuestros hallazgos principales, realizar un análisis crítico de los mismos, compararlos con lo que haya publicado en el momento y resaltar las fortalezas y limitaciones de nuestro estudio. Y por último, hacer unas conclusiones con la idea de dejarle claro al lector cuál es nuestro aporte en la ciencia. Entonces, tenemos que la estructura INRAD es un formato estándar para la escritura de artículos científicos, permite la presentación ordenada y sistemática de la investigación, es recomendada por la mayoría de las revistas científicas y facilita la revisión del manuscrito por el comité editorial y los revisores y por el lector como última instancia. Quisiera agradecer nuevamente a Carbo y a la Sociedad Colombiana de Oftalmología por la participación, la invitación a participar en la tarde de hoy. Aquí les traigo una foto de algunos simposios que organizamos donde el doctor Juan Carlos Gil estuvo presente y colaboró con nosotros allí. Y darle gracias a mi familia por todo el apoyo durante todo este tiempo y desearles que se cuiden bastante en esta pandemia, ya que estamos abusando un poco de la comida y debemos mantener la línea y cuidarnos para poder seguir haciendo investigación y publicando y aportando a la sociedad científica. De esta forma les dejo mis contactos, el correo es obollon@gmail.com, ahí tienen mi teléfono celular y me pueden comunicar por WhatsApp para cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier recomendación que yo les pueda ayudar. Estamos completamente a la orden en Venezuela y la revista oftalmológica venezolana. Muchas gracias. Conocimiento. Estuvo muy didáctica su charla. Ahora tenemos un espacio para algunas preguntas y tenemos, nos pregunta desde Medellín el doctor José David Paulo si es ético parafrasear siempre y cuando se cite al final. Si es ético parafrasear siempre y cuando se cite al final de donde se está parafraseando, o sea, diciendo lo mismo pero con otras palabras. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien, doctora. Sí, perfectamente. Mira, el parafraseo es un tipo de plagio, es decir, no es válido el parafraseo como tal en la estructura de la publicación. Si usted necesariamente
quiere poner algo textual o muy parecido, o si es textual, pues vale la pena abrir comillas, cerrar comillas e igual la referencia va. Pero el parafraseo es un tipo de plagio y no es admitido. Y siempre se debe entonces citar y dejar muy claro que está tomado de otra referencia. Así Otra es, pero pregunta. si realmente no vale la pena cambiar la forma en que se están poniendo los contenidos, pues es mejor abrir comillas y dejarlo literal. Sí, es una línea muy delgada entre citar y parafrasear. Otra pregunta también del doctor José David Paulo desde Medellín es cómo proteger a los pacientes que se citan a exámenes o diagnósticos para fines de una publicación, es decir, los que se citan para tomar unas fotos de nervio óptico adicionales por fuera de su consulta normal, que están expuestos a accidentes en el transporte, etcétera. Ok, aquí hay varios aspectos importantes. El primero de ellos es que aquí tenemos que entrar a ver lo que significa el consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es el documento como tal es ya el punto en el cual podemos corroborar que obtuvimos el consentimiento del paciente. Lo importante es que el paciente siempre esté enterado de la necesidad de tomar el examen, de las características del estudio, de por qué es importante, de las ventajas y desventajas que tiene, de que él es libre de acceder a un examen, de que es libre también de en cualquier momento hacer preguntas o incluso retractarse de su decisión inicial. Entonces, la protección al paciente está dada en términos de protección a su autonomía en todo momento y de entender que es más importante que la firma del consentimiento es que realmente cuando el paciente nos da su consentimiento para asistir a una consulta o a un examen, pues él está absolutamente claro y está ejerciendo su autonomía al conocer y al tener la suficiente información para poder tomar esa decisión. Y con respecto a eso, doctora Marta, hemos visto que algunas veces se les puede dar a los pacientes dinero para transporte, refrigerios o viáticos. ¿Qué tan ético o qué tan correcto es hacer eso o no hacerlo? Ok, digamos que hay casos y cada caso y cada investigación debe ser analizada específicamente. Esto no tiene una receta magistral de que siempre es ético o no es ético. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera al paciente sí está incurriendo en gastos. Hay casos en los cuales ni siquiera es fácil el traslado si él no tiene que asistir a sus consultas habituales y una compensación que cubra sus gastos podría llegar a ser algo justo para el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno, definir si realmente se requiere un mecanismo de compensación y ver como alternativa el que a veces, por ejemplo, no se entregue dinero y que el dinero no se convierta en el incentivo por el cual el paciente va a ir, nuevamente haciendo que él vaya por el fin económico y no ejerciendo su autonomía. Así que deben ser cantidades justas, que en la mayoría de los casos, cuando esto es aprobado y discutido en escenarios como los comités de ética en investigación junto con los investigadores, pues preferimos que sean cosas en especie. Es decir, se prefiere contratar, por ejemplo, el servicio de transporte o se prefiere contratar el tema del refrigerio si la jornada de evaluación es muy larga y el paciente tiene que quedarse. Digamos que se trata de que sí haya una compensación al esfuerzo que el paciente hace, sin que esta compensación sea lo que haga que él tome la decisión de hacer el examen o de participar en el estudio. Muchas gracias, doctora Marta. También nos pregunta desde Medellín el doctor Juan Carlos Gil si usted conoce o nos recomienda algún programa o aplicación que sirva para verificar o descartar plagios. Sí hay varias, yo no, digamos, así como en las referencias, no tengo una en particular que les pueda recomendar, pero sí creo que es una herramienta fundamental para pasar las publicaciones antes de incluso de enviárselas a los pares. Ok, doctora Marta, muchas gracias. Y es muy importante estos temas de bioética que, como usted dice, han sido tratados como el patito feo, pero todo lo contrario, son
parte fundamental de la vida y parte fundamental de todas las publicaciones, y vemos que cada día las revistas son más rigurosas con estos pasos. Y quisiera, doctora, que para terminar nos hablara un poquito de los criterios de autoría y de la importancia de definir esto desde incluso antes de empezar a investigar. Así es, Carlos. Mira, la autoría, ¿quién es un autor? Podemos empezar por esa pregunta. O sea, el autor es aquel investigador que ha tenido un papel trascendental en el diseño de la investigación, en la ejecución y en la producción de ese conocimiento. O sea, autor realmente es el que ha estado pendiente de todo el proceso y ha hecho un aporte significativo. Entonces, es por eso que cuando, digamos, la recomendación fundamental es que al iniciar el proyecto se siente el líder de la investigación, que en muchos casos el líder de la investigación no necesariamente es el investigador principal. Me explico, ustedes pueden tener un grupo de investigación que tiene un líder, ¿cierto? Pero que van a hacer un proyecto, por ejemplo, el líder es especialista en segmento anterior, pero van a hacer un proyecto en retina. Entonces, él puede convocar al grupo de retina, establecer desde el comienzo, desde la definición del protocolo, cómo van a trabajar, cómo se van a definir los roles. Esto es como una pequeña empresa. Y ver cuál es el compromiso de cada uno y de entrada asignar quién va a ser el investigador principal, que es el contacto directo en las publicaciones y es el contacto directo para los comités. Y asimismo, al finalizar el proceso, volver a evaluar, porque pueden haber modificaciones y eso nos pasa mucho cuando trabajamos en nuestros equipos de investigación con residentes. Es muy frecuente, por ejemplo, que las investigaciones sean heredadas. Entonces, de entrada, si sabemos que en nuestro proyecto hay un residente de tercer año que ya se va a graduar, pues de entrada le podemos decir que no necesariamente haber terminado su programa de residencia, si él quiere continuar en el proceso, lo seguimos contactando, seguirá siendo parte del equipo y por supuesto que entrará a participar en la construcción del artículo a la hora de publicarlo y tendrá una autoría completamente merecida. El caso contrario también puede ocurrir. El residente termina, hizo un aporte en un punto específico del proyecto, pero él dijo, no quiero continuar, no volvió a aparecer, no hizo parte del proceso de publicación ni de la fase de resultados ni nada. Por lo tanto, podemos generar un agradecimiento a esta persona que hizo un aporte puntual, pero no tuvo continuidad en el proceso y mucho menos en la producción del artículo, por lo tanto, no merece ser autor. Entonces, la recomendación es desde el comienzo, defínalo por equipos y por el aporte que van a tener dentro de todo el proceso. De acuerdo, doctora Marta, muchas gracias. También nos aporta acá por el chat la doctora Julia Andrea Castellanos y nos cuenta que sí, efectivamente existen programas que tienen las universidades o los editores de las revistas para verificar plagio, y eso es importante pues para todavía ser mucho más cuidadoso en cómo se cita y cómo se escriben las cosas. Muchas gracias, doctora Marta. También tenemos una pregunta para el doctor Oscar, si puede activar su micrófono. Bueno, aquí estoy Ok, listo. doctor Oscar, nos pregunta también desde Medellín el doctor Gil, si dentro de este formato que usted nos presenta y si el autor desea incluir conclusiones, se pueden incluir al final como una última frase del propio análisis, esto para evitar tener que incluirlas en un apartado que se llame conclusiones. Sí, generalmente en el formato INRAD, el último párrafo o los últimos líneas del artículo tienen que ver con la conclusión. ¿Okay? Siempre se dice que ese es el mensaje que finalmente nosotros como autores queremos darle al lector. Entonces, en la mayoría de las revistas no se toma como conclusiones aparte, algunas de ellas recomiendan que hagan una parte que diga conclusiones. En el caso de la revista venezolana de oftalmología, lo incluimos dentro de la discusión y es la parte final del artículo como tal.
Y también, doctor, es muy importante para todos tener claro que las conclusiones deben estar alineadas con el propósito, los objetivos y el diseño de los estudios, que muchas veces caemos en la tentación de dar unas conclusiones mucho más amplias de las que el propio diseño o los resultados podrían haber arrojado. Sí, exactamente. En la discusión debe ser digamos, dar respuesta a lo que nosotros planteamos en la introducción como propósitos y objetivos. ¿Ok? Entonces, tenemos que dar una respuesta contundente a los problemas que nos planteamos en la investigación y no debemos hacer extrapolaciones ni exacerbar unas conclusiones o alardear de nuestros resultados, sino ser lo más objetivos y claros posible. Eso va a aumentar la posibilidad de que nuestro artículo sea aceptado por la revista científica a la cual la vamos a someter. Si nosotros exaltamos o exageramos nuestros resultados, llegando a unas conclusiones inapropiadas, va a ser un objeto de rechazo de parte de la editorial de la revista en la que la mandemos. Y tener en cuenta que no solo los resultados positivos son dignos de publicar, muchas veces resultados negativos también pueden tener valor científico. Exactamente. No necesariamente nosotros vamos a publicar lo que queríamos obtener. Simplemente tenemos un resultado que en la respuesta nos dio contrario a lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, es digno de presentar si nuestra investigación fue adecuadamente llevada. En esos casos, si uno no está muy convencido del resultado negativo, muchas de las líneas de investigaciones repetimos la investigación nuevamente o hacemos pruebas para saber que de verdad nos vuelve a dar negativamente y ya eso es validando que realmente ese es el resultado que nosotros obtuvimos en la publicación y eso es digno de publicarlo porque no todas las respuestas pueden ser positivas a los problemas que nosotros planteamos. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Este sistema que usted nos mostró es un sistema muy lógico, muy ordenado y que si uno lo sigue o lo tiene como una guía para ir desarrollando su investigación y su publicación, cuando lo tenga lista le va a servir para publicarlo en cualquier revista del mundo. Sí, y facilita además la revisión por parte del comité editorial y de los revisores por pares. Muchas gracias, doctor Oscar. Acá vía chat también nos informa el doctor Federico Vélez que hay un programa fácil de conseguir que se llama Authenticate, con I latina al principio, para verificar si existen plagios y que es muy usado por las revistas a nivel del mundo. Bueno, no siendo más, creo que fue unas charlas muy ilustrativas y les agradecemos mucho a la doctora Marta, al doctor Oscar, su participación, al doctor Alberto Díaz y a la Sociedad Colombiana por su patrocinio y a todos los miembros de Carbo por la participación y el desarrollo de este curso. Les recuerdo que los esperamos el 7 de mayo a las 2 de la tarde con el doctor Jorge Luna, que nos hablará de elección y lectura de artículos de investigación, y el doctor Juan Carlos Gil, que nos hablará de las causas de rechazo frecuentes de las publicaciones. Este horario de las 2 p.m. está sujeto a cambio porque ya se están reiniciando actividades en algunas instituciones, entonces evaluaremos cuál será el mejor horario, pero está programado para las 2 de la tarde. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Gracias a ti también y a todos un gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, un placer haber participado. Gracias. Feliz tarde. Gracias, doctores.